nosotros, que es de CAME, que nos va a contar su historia particular y además el rol de las mujeres, que me interesa y mucho en este tema, al doctor Oscar Tangelson de IPEDES, que nos va a ayudar, doctor, a pensar acerca de esto que es microemprendimiento y microempresas. Así es. Algo que también sucede en nuestro país. Y vamos a saludar también a quien es el vicepresidente del Banco Provincial, señor Gustavo Marangoni. Gracias, Gustavo, por venir. Muchas gracias por la invitación. Un placer enorme porque, claro, uno puede tener una buena idea, uno puede tener un sueño, puede tener un buen proyecto, pero hay que tener cómo sostenerlo y cómo financiarlo, y no siempre se tiene ese elemento, ¿no? Exacto, y para eso justamente está el sistema financiero en general y fundamentalmente tiene que estar la banca pública en particular. Nosotros sabemos que tanto el Banco de la Nación Argentina como el Banco de la Provincia constituyen una influencia muy positiva en todo el mundo productivo, no solo porque están siempre y porque aún en los momentos más difíciles están presentes, sino también porque están apoyando a aquellos que más lo necesitan. Si nos vamos al pasado reciente, allí estuvieron ambas instituciones, entre otras, pero digo fundamentalmente estas, en el año 2008, 2009, años de dificultad, de crisis internacional que había impactado en la República Argentina, y salimos a prestar. Claro. Porque justamente se dice de la banca pública que tiene que jugar un rol anticíclico, es decir, que si las vacas gordas y las vacas flacas de las que hablaba la Biblia, cuando hay vacas gordas es fácil que todos estén prestando y probablemente mucha gente no necesite financiamiento, pero cuando hay vacas flacas sí. Claro. Y el Banco de la Provincia, desde hace ya casi 190 años, es la institución pública más antigua en lo que a banco se refiere de América Latina, no solo de la Argentina, viene cumpliendo ese rol. Estamos muy satisfechos, cubriéndolo en todos los órdenes y también en todo lo que tiene que ver con microempresas. ¿Se otorgaron muchos créditos para microemprendimientos? Estamos ahora en pocos días celebrando el número 20.000. Comenzamos hace 2 años con esto. En la Argentina no había mucha experiencia en lo que a bancos se refiere en esta materia, y a partir de otras experiencias que funcionaron muy bien en América Latina, en Chile específicamente, empezamos a desarrollar este sistema de una manera gradual en el territorio provincial y con muy buenos resultados. Muy buenos resultados en primer lugar porque hay 20.000 beneficiarios de estos créditos, pero también como institución no solo estamos satisfechos porque hemos dado la oportunidad a los microemprendedores, sino además por su comportamiento. O sea, es que el nivel de morosidad en este ámbito es menor al del resto de nuestros negocios. Hoy afortunadamente en la Argentina el nivel de morosidad es muy bajo, es decir, la gente paga sus créditos. Claro. Y si el banco está en alrededor del 1,8%, en microempresas estamos por debajo del 1%. Entonces esto nos habla de una disposición muy particular de la gente, que muchas veces ve a los bancos con temor o con una actitud algo resignada, es decir, ni siquiera me acerco porque no me van a prestar. Piensa ese microemprendedor de una comunidad o del conurbano o de una pequeña ciudad que, por ejemplo, teniendo una panadería familiar y que necesita 10.000 o 15.000 pesos para estoquear harina, y a partir de esa compra de harina poder aumentar su escala, bajar sus costos, etcétera, decía, no, pero no me voy a presentar por un banco porque no me van a prestar. Nosotros, contra el DNI y acreditar un año de antigüedad en su empresa, en su microempresa, le damos el financiamiento. Y los resultados son realmente extraordinarios, auspiciosos. Ya hemos hecho encuentros cuando dimos el 10.000, ahora vamos por el 20.000, y creemos que en los próximos años se va a constituir no solo en una fuente de apalancamiento del banco hacia la comunidad, sino también en un gran negocio, porque dinamiza no solo la pequeña producción, sino también genera empleo, un tema que vos hacías referencia en la presentación del programa. Claro, porque uno se sorprende cuando se da cuenta que mucho del empleo formal en la República Argentina está sostenido también en muchos microemprendimientos, en gente que después de la crisis salió con ideas nuevas y comenzaron a surgir pequeños lugares de bienes, de prestación de bienes y servicios, de creaciones artesanales, de promoción de pequeñas empresas familiares, y mucha gente se sostiene desde allí, ¿no? En nuestro país y en muchos más, las pymes son la fuente del empleo. Son los grandes creadores de empleo y también obviamente los microemprendimientos. Y el empleo tiene que ser el principal objetivo que debe darse un gobierno nacional, provincial, municipal. En el siglo XX, y no en vano, Perón dijo: gobernar es crear trabajo. Y el trabajo es el gran ordenador social de una comunidad.
¿por qué llegamos a la crisis del 2001? Obviamente que habrá muchas explicaciones, pero cuando una sociedad llega al 20% de desempleo, al 21% de desempleo, entra en crisis. Bueno, generalmente, entra en crisis un modelo de acumulación económica, entra en crisis su modelo de acumulación política. De hecho, es lo que está pasando en Europa, Gustavo, en este momento. O sea, cuando empiezan las economías a estallar y los países aún más desarrollados a estallar, la primera variable que se toma en cuenta es el nivel de desocupación que tienen. Es tan malo el trabajo cuando se da en un régimen de explotación, de trabajo no registrado, como la ausencia de trabajo, porque nada hiere más la autoestima de un individuo, de una familia, de una comunidad, no tener empleo, no sentirse útil a sí mismo y a la comunidad. Entonces, yo creo que lo más importante de la Argentina de estos últimos años es que hemos recuperado no solo 5 millones de puestos de trabajo, la cultura del trabajo y del empleo. Fíjate que en los últimos tiempos han vuelto a proliferar las escuelas técnicas, los artes, los oficios que habían quedado... Que en un momento caducaron, totalmente. Los torneros, cerrados, los matriceros, que habían quedado absolutamente de lado con un sistema o una política económica que quizás privilegiaba la importación. Y vos decís, por supuesto que nadie pretende que la Argentina se cierre al mundo, ni mucho menos. Es tan importante exportar y seguro también hay elementos que importar. Pero uno no puede pensar solamente en función del ciudadano consumidor. Antes o paralelamente a nuestra condición de consumidores, somos productores, debemos ser productores, y si perdemos de escala eso, estamos perdiendo, primero que aunque algunos hayan disfrazado tiempo atrás esas ideas como modernas, como piolas, como que eran la vanguardia de la economía, generaron la destrucción del sistema productivo de la Argentina. Gustavo, antes de despedirlo, quería consultarle acerca de la persona que tiene una idea, pero que no tiene ningún recurso para poder hacerla. ¿También se puede acercar? ¿También hay una posibilidad de ayuda para esta gente? ¿Cuáles son los requisitos para poder tener los créditos? En este caso te decía que en el banco pedimos 1 año de antigüedad en la actividad, justamente para poder tener una mínima evaluación en cuanto a la viabilidad. Pero cada vez se abren más oportunidades. En esta instancia, obviamente que no está solo el Banco Provincia y no está solamente la modalidad del préstamo, en este caso aunque sea micro no deja de ser un préstamo, sino también que hay organismos públicos, nacionales y provinciales que bajo otras formas también alientan a aquellos que están buscando su primera oportunidad. Lo importante es destacar que hay un entorno diferente en la República Argentina y que yo creo que esto es lo más adecuado para proponernos lo que se da habitualmente con el término de crecimiento sostenido, de largo plazo, que es a lo que tenemos que apostar, al trabajo como la herramienta de inclusión social, porque después puede haber otras políticas, las llamadas en otro momento políticas compensatorias, los subsidios, los apoyos, pero el eje siempre tiene que ser la producción y el empleo. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Estamos en contacto seguramente porque es un tema sobre el que vamos a volver. Gracias, Gustavo Marangoni, vicepresidente del Banco Provincia. Quédese con nosotros en un ratito, seguimos hablando de este tema, microemprendimientos, microempresas, el rol de la mujer en todo esto y las pymes como fundamentales en una estructura de trabajo en la República Argentina. Ya venimos.